Bueno, son las 9:30 en la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico. Seguimos en ruta a Nueva Vida 97.7. Cuidado en la calle que está lloviendo. No sé para su área, pero por lo menos para aquí está lloviendo duro, sí. Tenemos de invitada esta mañana a la licenciada Mendoza. Ella formó parte de un equipo para que en Puerto Rico también se firmase la ley para proteger a los niños de maltrato salvaje y brutal. Se conoce como la ley de alineación parental. Así es que se llama, licenciada. Buenos días, bienvenida a Nueva Vida. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por tenernos acá. Sí, se añadieron artículos a la ley que ya tenemos para proteger a los menores en el proceso de custodia y añadimos, siendo los pioneros, y esto quiero que estemos claros, que Puerto Rico dio el pie primero en la nación. Somos líderes en la nación en derecho de familia. Se originó aquí y siguió para Estados Unidos. Bueno, al revés. seguirá para Estados Unidos. Okay. Pero no hay en el resto de la nación una ley que defina la alineación parental. Somos los pioneros en la nación definiendo el concepto. ¿Qué es? Para los que no somos duchos, ni siquiera llegamos a leer cosas legales así profundas. En arroz y habichuela, para el que nos escucha, esta ley novel que usted nos explica, ¿qué beneficio trae? ¿Qué herramientas da? Mira, por primera vez en Puerto Rico y la nación, vamos a tener una ley en la que definimos aquel fenómeno que llevamos por años en la psicología, más de 40 años, definiendo algo como alineación parental. Hubo un momento en el que se definió como síndrome, la psicología lo definía como síndrome, pero se probó, ¿verdad? O se llegó a la conclusión de que no tenemos el peso científico para hacer un síndrome. No obstante, hay unas consecuencias psicológicas que, ¿verdad?, que se dan en los niños que pasan por estos procesos. Así las cosas, no teníamos otra herramienta, ¿verdad? No teniendo la totalidad, aunque sí tenemos la ciencia de nuestro a favor, no teniendo esa herramienta para llamarla síndrome, que bregar entonces con conceptos legales y atemperar la realidad legal a las realidades psicológicas del país, en este caso Puerto Rico, y bueno, esperamos seguir replicando en la nación completa y por ahí para allá. Pónganos un ejemplo que nos podamos identificar de una dinámica que se dé donde hay maltrato de menores y que justifique que esta ley hubiese. Mira, típicamente la alineación parental se da en casos en donde tenemos una pelea o una lucha por la custodia del menor. Ok. Esas luchas por custodia, pues típicamente las tenemos cuando existe una separación o un divorcio. Uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando esta separación se da, lamentablemente, por lo general, uno de los padres o ambos empiezan a tener una batalla legal por la custodia de este menor, en vez de llegar a unos acuerdos en los cuales el menor, ¿verdad?, siga desarrollándose y comparta con los dos equitativamente. Uy, hay padres que quieren privar al otro. Hay muchos padres que quieren. Entonces, esta es la dinámica que se da. Que por procesos que no hemos manejado psicológicamente como adultos, de entender, aceptar que lamentablemente las relaciones, ¿verdad?, amorosas se acaban. O llegan a un punto en que no debería ocurrir, pero ocurre. Ajá. Pero los menores no podemos usarlos como herramienta para controlar, manipular, hacer daño al ex. Eso no puede ocurrir. Licenciado, o sea que es común ver casos que no sea una convicción, yo no quiero que estés con él o con ella por esto, sino es por dar por la cabeza, como decimos por ahí. Tienes toda la razón. Lamentablemente es bastante común y cada día se ha vuelto más común. Wow. Ese golpe de que no hay una racionalidad. No estoy protegiendo al menor. Y aquí es donde tenemos que tener la diferencia. En lograr realizar o entender aquello que es protección real del menor o aquello que es una
desasociación en uno de los padres, en la mente de uno de los padres, que no logra manipular bien sus emociones, que no logra manejar bien sus emociones, y entonces utiliza al menor para lograr un control, dando la apariencia de protección. Pero cuando analizamos psicológicamente, racionalmente, jurídicamente, vemos que no estamos protegiendo, realmente estamos dañando. Exacto. Porque obviamente quitarle a un menor el vínculo y el amor del otro padre, definitivamente es dañarlo. Los menores necesitan amor. ¿Se ven en ambos casos papá y mamá o se inclina la balanza más hacia uno que otro? Mira, yo no me atrevería a decirte que se inclina la balanza más a uno que otro, porque realmente no tenemos un estudio formal, y pues sería irresponsable de mi parte, pero la realidad es que ocurre en los dos géneros. Okay. Pero cuando hay una controversia por motivo de fe, por ejemplo, si estoy entendiendo bien, y papá tiene una fe y mamá tiene otra, ¿cómo se concilia una cosa como esa si los dos se sostienen en tener su propia fe y algo se le quiere inculcar como fe al hijo, ¿no? Y ambos son padres. Correcto. Ahí pues obviamente tenemos, ¿verdad?, los aspectos constitucionales de libertad religiosa para ello. Obviamente la decisión la tienen que tomar ellos. Okay. Típicamente lo que sucede es que mientras estábamos casados no había problema, y uno me iba a la iglesia y el otro me iba a la sinagoga y a lo mejor a la mezquita, we don't know. Exacto. O sea, y no había problema, pero el problema surge cuando nos divorciamos. Pues obviamente tenemos que balancear, y ahí entra el Estado y entra el proceso de derecho a decir, ok, o nos ponemos de acuerdo o buscamos tratar de interpretar cuál es el bienestar y cuál es el deseo del menor, y si el menor tiene una capacidad cognitiva ya suficiente, le expresamos. Para eso entonces están los psicólogos. O tenemos que decidir, no hacemos nada hasta que este menor tenga una capacidad cognitiva, y quizás lo llevamos por un camino neutral de valores, pero el inculcarle una fe en específica de manera legal, pues no existe. No se hace. No puede pasar que un menor al final, ¿verdad?, dentro del acuerdo tenga que un sábado ir a la mezquita y un domingo a la iglesia evangélica. Si papá y mamá, si el papá y mamá, ese fue el acuerdo que hicieron papá y mamá, el Estado no puede intervenir. Porque para el menor no hay libertad religiosa, ¿no? Para el menor hay libertad, exacto, no existe. No existe. No existe la libertad. Lamentablemente el menor, ¿verdad? Entendemos que los padres, o lo que el Estado entiende, es que los padres son los que tienen la capacidad de inculcarle a aquellos que ellos entiendan prudente, y el Estado pues no interviene. Puede ser tremendo problema, tremendo lío. Puede ser en otra dirección también, en el sentido de que los ex ahora, basado en las diferencias religiosas, quieren privar al otro de la custodia, porque el islámico puede decirle a ella, es que tú le vas a enseñar el cristianismo acerca de Jesús y para mí Jesús no es la figura que tú dices que es, o viceversa. Pero basado en eso, tú no puedes prohibir que ese hijo comparta con él y con ella, o sea, y esta ley provee para que esa protección la haya, o sea, para que yo, papá cristiano, si mi ex es la que es del Islam o viceversa, no sea una razón de peso para privarme. Eso no es una razón. Correcto, Juan Carlos. Y esta ley provee para que no me coarten. Provee para todos los ámbitos, porque realmente con esta ley protegemos al menor, y que esa autenticidad del menor y que esa voz del menor la llevemos al tribunal. Obviamente necesitamos unas herramientas que se llaman psicólogos, y esto es para mí lo más bello de esta ley, es que trae mucho más figuras de ciencia al tribunal que las que tenemos actualmente. Ok, excelente. Tenemos un colega suyo que ha trabajado como parte de esta nueva ley. Yo había leído, estoy en lo cierto, esto cogió muchos años, y fue la lucha de alguien particular. Empezó con la lucha de varios grupos. Hay un colega llamado Ángel, un compañero, no colega, llamado Ángel, que estuvo años
años luchando por ver a su hija. Tanto duró la batalla que en este caso en específico que la niña ya llegó a la adultez. A la adultez. O sea, ya la niña pasó de los 18, ¿Y ¿verdad? por qué a él se le prohibía compartir con su hija? Mira, de verdad que no conozco el caso directamente, solamente pues lo conozco de las veces que hemos estado en batallas o luchas o hemos coincidido. No me atrevería a decir, pero muchas veces no existe una razón real. El problema es que se usa, y en esto pues estaremos trabajando más adelante. Esto recién empieza. Si esta ley hubiese existido, lo hubiese asistido a él para que su hija no se convirtiera en adulta y él poder compartir con ella. Definitivamente. Okay. Y yo creo que el compañero está de acuerdo y así lo expresó en la rueda de prensa. Si esa ley hubiese existido. ¿Cuál es el nombre de su colega? Eyal Rosenstock. Habla español. Sí, correcto. A pesar del apellido, porque me asusté con el apellido. No, pero habla español. Buenos días, licenciado, está en el aire. Buenos días a la persona que tenemos en teléfono. Buenos días. Hola. Sonido. Ahí está. Buenos Sí, días. se desapareció el sonido. Licenciado, ¿se nos queda algo importante que usted quiera mencionar en lo que llevamos de discusión? Pues sí, he estado escuchando la discusión y creo que a usted le interesaría entender, por ejemplo, ejemplos tangibles de cómo un padre utiliza tácticas para manipular a la mente de un menor. Correcto. Por si acaso usted cree que eso sería educativo para su audiencia. Sí, totalmente. Ok, pues lo importante del asunto de alienación parental es que viene a raíz de una patología dentro de ese madre o padre que está manipulando al menor. Esa patología es sumamente sofisticado. Se dedica mucha atención, mucha energía de cómo va a lograr manipular al menor en una forma que no es fácilmente detectible. La patología trata de hacerlo secretamente para que no haya forma de descubrirla. Ajá. Entonces las formas muchas veces son muy sutil. Entonces, por ejemplo, una forma muy sutil que no es bastante detectable por gente normal, que están ocupados, no están poniendo atención a los detalles, ni hasta el padre afectado va a detectar qué está pasando. Un ejemplo, la madre o el padre va a empezar a enseñar al niño a no llamar a su padre papá o mamá, Wow. papi o mami, Wow. daddy o mami, pero le va a empezar a enseñar al niñito o la niñita llamarlo por su primer nombre. Wow. Eyal Eso es bien o sutil. Niorli. Es bastante común en esas situaciones. ¿Y qué es el efecto cuando le enseñas a un niño de 2, 3, 4, 5 años que es el nombre de su papá o mamá es su nombre, su primer nombre? Le estás quitando el rol, El vínculo, ajá. el título, el rol, la autoridad, la importancia de ese padre o madre. Ajá. Le estás disminuyendo su importancia. Eso tiene muchos efectos. Ese niño ya menos va a respetar las instrucciones o las disciplinas de ese madre o padre. Ajá. Y eso causa una cascada de problemas en ese niño. Desafianza, reto a autoridad, y empieza una desnivelación entre mamá o papá. Un padre sigue con su rol de mamá o papá y el otro ya tiene menos rol. Exacto. Qué sutil pensar Eso- que los padres lleguen a hasta eso. Sí. Sí.
para quitarle la autoridad. Ahora, ¿qué consecuencia trae para papá o mamá que entran en esa conducta? ¿Esta ley provee para que se penalice a papá o mamá que utiliza esa conducta para quitarle la autoridad al otro? Qué buena pregunta acabas de hacer, Juan Carlos. ¿La quieres contestar tú, Eyal? Voy a contestarlo brevemente y después voy a dejar a la licenciada de Puerto Rico contestarlo más profundamente. Quería generalmente contestar que la ley no es punitiva en su esencia, es reparativa. Entonces, un poco de historia. Esta ley primeramente fue propuesta en el 2014, por ahí 2014 o 15, y la esencia de la ley era encarcelar a la madre o padre que hace esta conducta. Y falló. Y fue bien que se falló, porque eso no es lo que ayuda a la familia. Primero, estás quitando a la madre o padre de un menor, y eso es dañino también. Uh-huh. Eso no es efectivo en su totalidad. Es reparativa, y le voy a dar a la licenciada la oportunidad de contestar más específicamente. Ok, como bien dijo ya el compañero Rosenstock, sí. Previamente se había trabajado una pieza legislativa cuyo fin era penal. Descubrimos, ¿verdad? Y qué bueno que sucedió, que en el proceso nos dimos cuenta que incluso en otras jurisdicciones no estaba funcionando. El peso de la prueba era demasiado y realmente no beneficiábamos. No hacíamos ningún bien social al niño. Al menor, que es la figura que nos debe importar, con tener a uno de sus padres encarcelado. Ajá. Ni corregíamos tampoco al padre, la realidad es que no cambiaba nada. Exacto. Así que se siguió manejando la pieza legislativa, y lo que tenemos ahora es una pieza que provee al tribunal herramientas para conducir al padre o madre que está teniendo esta conducta, primero que todo, a terapia. Vamos a trabajar donde tenemos que trabajar, en una sala de terapia con un especialista en conducta humana. Ajá. El juez va a tener unas herramientas con las que puede ajustar, por así llamar, según vaya ocurriendo el caso. Obviamente también tiene la herramienta del cambio de custodia. Podemos decir, custodio o custodia no puede ser la persona que está cometiendo esto, porque obviamente me está dañando al menor. Así que podemos hacer un cambio de custodia y entonces ir adaptando a cómo nos vamos a relacionar con aquel padre custodio, o que ya ahora pasa a ser no custodio, que cometió aquella conducta, y lo vamos a ir reeducando a la familia completa hasta que logremos la unidad familiar, que es lo que siempre vamos a buscar. Esta ley provee para eso. Antes de esta ley no se podía. Es un game changer, o sea, esto cambia el juego. Es un game changer completo. Wow. Completo. Yo tengo dos preguntitas en una, licenciada. Sí. ¿Qué pasa si el niño no se siente cómodo yendo, por ejemplo, a una iglesia? No se siente cómodo porque como ya en la otra casa aprendió otra cosa. Esa es la primera pregunta. ¿Qué pasa ahí si el niño dice, no voy a ir, no quiero ir? ¿A qué edad podemos dejar de... déjame ver cómo reformo. No sé, ya usted entendió la pregunta, sí, ¿verdad? Más o menos te la entendí. ¿A qué edad el niño, o sea, no podemos obligar al niño a que el domingo vas conmigo? Mira, es una pregunta bien compleja y se debe ver caso a caso. No existe una cosa como una edad específica en el que mágicamente adquirimos conciencia de las cosas. Así que siempre cuando hay ese conflicto, lo importante es que la voz genuina del menor salga a la luz. Y esto quien único lo puede hacer es un psicólogo. El psicólogo va a evaluar y va a decir, mira, era que el niño estaba manipulado por aquel otro padre para decir, yo prefiero iglesia X versus iglesia Y o sinagoga o mezquita. Versus decir, el niño adquirió una capacidad mental suficiente para decidir y debemos respetársela. Quien único va a saber eso es obviamente un especialista del área de la conducta humana.
Ok, en excelente. la parte del tiempo nos ha corrido, pero si esta ley provee para todo lo que ustedes han explicado, me parece una tremenda ley, porque imagínate que tú te veas en una situación donde tu matrimonio termina en divorcio, tu excónyuge es quien está intentando privarte de compartir con tus hijos, por la razón que sea, es quien manipula porque es quien tiene la custodia y lo tiene todo el tiempo, es quien baja mi autoridad, es a quien se le enseña. A Juan Carlos no le digas papi, él se llama Juan Carlos, siempre llámalo por su nombre, dile Juan. Y que yo no tenga nada como papá para defenderme porque mi ex esposa tiene las razones que ella tenga para privarme de mi paternidad. Y que de repente, si yo logro probar, si entendí bien, que quien realmente no está en su justo juicio cabal es ella. Y que yo puedo probar en un tribunal que ella en el manejo de sus emociones le está haciendo daño a mi hijo o a mi hija y me priva a mí de compartir, que yo pueda probar eso y que el tribunal traiga profesionales a evaluarla a ella. Al núcleo familiar completo. Se evalúa el núcleo familiar completo. Y que de repente entonces ahora el tribunal dice, ¿sabes qué? Hay evidencia suficiente de los profesionales que intervinieron, ahora la custodia la tiene Juan. Eso es posible con esta nueva ley. Eso es posible. Esas controversias llegan mucho a los tribunales. Llegan más de lo que quisiéramos. Wow. Yo creo que precisamente esta mañana estaba comentándole a algunos compañeros, y lo digo con toda honestidad, Sí. estoy agotada porque llega un punto en el que una quiere realmente ayudar al pueblo, pero físicamente son tantos y tantos y tantos las llamadas y tantos los casos con tantas complicaciones que tenemos, más ahora con el asunto de la pandemia, que humanamente no damos abasto. Sí, porque Ojalá, yo en el caso de quisiera ustedes, educar a muchísimos abogados más. O sea, no todos los abogados por ser abogados pueden lidiar, tienen que manejar muy bien la ley, conocer todos los ángulos para poder asistir al cliente. No tan solo la ley, Juan Carlos, el tipo de abogado que se dedica a esto tiene que conocer ley y psicología, ambas. Ambas. Y ambas son... ¿Me permite intervenir? Sí. Claro que sí. Juan Carlos, para contestar su pregunta, si entendí bien, es que si esto es un problema común en los tribunales. Correcto. Sí. No quiero exagerar ni comparar con coronavirus, pero por muchos años he pensado que el problema es pandémica. Wow. Ok. El problema en los tribunales, en todo el Western Hemisphere, es pandémica, porque según el Dr. Craig Childress, 10% de la población tiene una patología de personalidad. Narcissist personality disorder, borderline personality disorder. Y eso es el elemento crítico en casos como eso. Alguien tiene un desorden de personalidad y están compartiendo esa patología con sus hijos y enfermando a sus hijos. 10% de la población. Entonces, el Dr. Craig Childress dice que pues 10% de los divorcios van a tener este problema. El problema es que los tribunales reciben con brazos abiertos esos casos. Y el problema es que la naturaleza de un tribunal es adversarial y complicada, y la naturaleza del tribunal se presta a que gente con esa patología manipula el sistema a su favor. Wow. Entonces, Correcto. para contestar como un abogado, como la licenciada Mendoza o yo, los tribunales se llenan de estos problemas porque la litigación sigue por años y no se resuelve. Por ende, como dijo la licenciada, la belleza de esta legislación, de esta ley, es que ayuda a sacar el conflicto del tribunal y traerlo a una oficina de un psicólogo o una psicóloga, donde no hay todas esas reglas, donde no hay la naturaleza adversarial, sino clínico, reparativo,
con el propósito de sanar. Un tribunal no sana. La naturaleza de un tribunal es destruir. No importa si destruye incorrectamente. Tiene que destruir. Es como el rey David y el cuento del bebé el rey Salomón, perdón. El rey Salomón y el bebé. Sí. Él propuso romper el bebé. Claro, eso no es realidad, pero en efecto eso es lo que pasa en un tribunal. Vas a romper el bebé. Ujú. Pero si traes el conflicto a un psicólogo o una psicóloga y puede identificar patologías para tratarlas y tratar las patologías en el niño y sanarlas, Ujú. pues tenemos más paz, más amor, y la familia puede seguir adelante sanamente. Por eso Excelente. la belleza de la legislación, claro. Ujú. Falta porque la ley no es completa. Ustedes saben que el proceso de legislación es bastante compleja. Hay mucha gente, se acaba la sesión y si se acaba la sesión perdemos la legislación. Hay que empujarla para no perderla, pero por eso tenemos más sesiones en el futuro para ir mejorando la ley en beneficio de las familias de Puerto Rico. Le agradezco este tiempo a los dos, le agradezco su arduo trabajo a favor de la niñez, principalmente, que es a quien se pretende proteger en esto. Creo que se logra mucho con esta ley. Así que si quieren proveer algún número telefónico, sé que le llegarán muchas llamaditas aquí de la audiencia de Nueva Vida, porque sé que en la audiencia hay gente que tiene esa situación. Licenciada. Bueno, ambos como equipo nos llamamos Acción para la Modernización de las Leyes de Familia en Puerto Rico. Ok. Nos pueden buscar en Facebook con ese nombre, nos pueden enviar un mensajito. Próximamente estaremos creando, ¿verdad?, más redes, más contactos. Acá en Puerto Rico, pues licenciada Mendoza Rivera con el 787-506-5021 y el compañero Eyal Rosenstock en Maryland, que dará su número al aire. Licenciado, su número de teléfono. Sí. Pues mi número de teléfono creo que es mejor quedarlo así porque no tengo licencia en Puerto Rico, Ok. entonces es mejor Ok. no abrir esa puerta. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Juan Carlos. Claro que sí. Bendiciones. Muchas bendiciones. Amén. Excelente tema. Pero que- Interesante, wow. demasiado Ha sido una interesante. sorpresa. Qué bueno que esto, existen, sí. qué bueno que existen. Estamos como que medio en shock, pero sí, qué bueno. Sí. Porque no sabía que habían tantos padres maniáticos a ese Es nivel. más común de lo que Wow. uno piensa. Qué fuerte. Y no Gracias, piensan en licenciada. el daño que le hacen a los hijos. Exactamente. Muchachos, tremendo programa. Esta semana Eso- fue candente. Está gordo como tú dices. Gordo como yo. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.